Eduardo Estrada Fernández, director de la Escuela de Economía. El ingeniero Jacinto Segura, representante de la Secretaría de Programación y Proceso en el Estado. El licenciado Alberto Riva Palacio, delegado regional de Nacional Financiera en el Estado. Al compañero Antonio García Pequeño. Al compañero Héctor Romano, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Economía. Al compañero José de Jesús Espinosa, que nos va a dar una crítica de estas conferencias. Y al compañero Arturo Dorador, vicepresidente de la Asociación de la Escuela de Economía. Esta conferencia se desarrollará de la siguiente manera. Cada conferencia tendrá un lapso de 45 minutos. Después seguirá un lapso de 15 minutos para preguntas y respuestas. Inmediatamente de que transcurra la primera conferencia, seguirá la segunda, que también tendrá un lapso de 45 minutos y será, como se dijo, la primera. Muchas gracias. Tiene la palabra el ingeniero Jacinto Segura. Buenas tardes. El tema es el Plan Global de Desarrollo y el Sistema Alimentario Mexicano. El Plan Global de Desarrollo, que es el instrumento por el cual el Gobierno de la República está tratando de impulsar y lograr el desarrollo de la nación, tratando de llegar al país al que aspiramos ser, se integra básicamente de tres partes: una política, la primera, una económica, el cuerpo del plan, y una social. La primera parte se integra de un conjunto congruente de conceptos de filosofía política que arrancan pues en el movimiento de independencia del país, toman de la guerra de reforma, de la época de reforma del siglo pasado, toda la serie de conceptos acerca de la libertad individual, y de la Revolución Mexicana de 1910-17 y de la Constitución de 1917, contienen toda la caracterización de la política interna, de la política externa del país, los conceptos de seguridad nacional y de impartición de la justicia. Todas estas bases históricas del desarrollo de la nación, de cómo se ha venido conformando México, le dan viabilidad a las acciones que ahora el Estado está tomando y que las agrupa en un plan, en el Plan Global de Desarrollo. Garantizan, por otra parte, la orientación que le está dando el país al desarrollo del mismo. A partir de todos estos principios de filosofía política se definen cuatro grandes objetivos, que son: el primero, reafirmar y fortalecer la independencia de México como nación democrática, justa y libre en lo económico, lo político y lo cultural. Proveer a la población de empleo y mínimos de bienestar, atendiendo con prioridad las necesidades de alimentación, vivienda, educación y salud. Promover un crecimiento alto y sostenido y eficiente de la economía. Y por último, mejorar la distribución del ingreso tanto entre las personas, entre los factores de la producción y entre las regiones geográficas del país. Esto es lograr un desarrollo armónico y equilibrado en todos los sentidos. Esto da cuerpo a la primera parte del plan, o sea, a la parte política, a la parte de conformación general, el marco general de desarrollo que el país quiere darse a sí mismo. La tercera parte del plan es la parte social. En ella se muestra cómo la política que se ha venido instrumentando está dirigida principalmente a transformar el crecimiento económico en desarrollo social.
Por ello, la provisión de mínimos de bienestar a todos los mexicanos es indispensable en un contexto de empleo productivo, creciente, que subordine el desarrollo de los objetos materiales al desarrollo de la persona, tanto en su dignidad individual como en el contexto social. La segunda parte del plan, que es la parte económica y que es el cuerpo de esta charla, presenta la estrategia del desarrollo para el cambio estructural, principalmente en los sectores más dinámicos de la economía, que son el agropecuario y el industrial. Y le da estructura a toda la política que se ha seguido para el desarrollo de estos sectores dinámicos durante la administración del presidente López Portillo. Los propósitos principales de las estrategias sectoriales son de mediano y largo plazo, o sea, no persiguen un desarrollo inmediato a cualquier costo, sino persiguen un desarrollo que tenga un ritmo sostenido y que se pueda mantener, que promueva la equidad entre los sectores, las regiones y las personas. Se busca, por lo tanto, un crecimiento que sea cualitativamente diferente, que genere un mejor equilibrio entre sectores y regiones y ponga en marcha las potencialidades del país. Por esto se apoya en la producción de bienes básicos, social y nacionalmente necesarios, dando prioridad a las actividades que tienen mayor potencial para generar empleo permanente y productivo. La estrategia del plan, en resumen, es el camino por el cual el país busca superar los retos de la modernización y la marginación social con un modelo propio, es decir, un modelo mexicano que no sea el modelo socialista ni el modelo capitalista, sino un modelo mexicano que arranca desde las raíces de este país cuando decidió ser una nación independiente y libre, y fija con base en diagnósticos específicos, propósitos, metas y acciones para los principales instrumentos de la política de desarrollo. Hay en el cuerpo del Plan Global de Desarrollo 22 políticas básicas de estrategia. De ellas yo tomé aquí 5 que me parecen importantes en este momento para los propósitos de la plática, y que son: fortalecer al Estado para satisfacer las demandas de una sociedad en pleno crecimiento que requiere cada vez más del esfuerzo común. Es decir, se persigue mantener al Estado mexicano como el rector de la actividad económica y social dentro de México. El segundo es modernizar, de estas 22 estrategias básicas, modernizar los sectores de la economía y de la sociedad, es decir, convertir a nuestros sectores productivos de la economía en sectores modernos de intercambio entre unos y otros, y a los sectores sociales también en sectores modernos, es decir, tanto a los marginados rurales como a los marginados urbanos, incorporarlos a la sociedad mexicana. Una tercera estrategia básica y que hemos estado logrando en los años que lleva el régimen de López Portillo es consolidar la recuperación económica. El presidente marcó en su sexenio una estrategia bianual. La primera de 2 años era superar la crisis económica en que está el país. La segunda, consolidar el desarrollo económico, y la tercera, impulsar este desarrollo. Para ello se ha fijado una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 8% que se debe mantener durante los próximos 3 años. Otra tercera estrategia básica sería, una cuarta estrategia básica sería reorientar la estructura productiva hacia la generación de bienes básicos y a la creación de una industria nacional de bienes de capital. Es decir, la planta industrial del país debe orientarse principalmente a producir satisfactores básicos para la población y a crear una industria de bienes de capital que no tenemos. Y la quinta estrategia básica que yo anoté aquí, de las 22 que contiene el plan, es impulsar la capacitación y la organización social para el trabajo. Es decir, somos un país que en conjunto necesita capacitarse y organizarse para producir y para redistribuir los bienes que la economía genera. Dentro de toda esta estrategia global, los 2 sectores
pivote, los dos sectores eje para el desarrollo del país son el agropecuario y el industrial. El sector agropecuario, que juega un papel clave en esta estrategia de desarrollo porque debe de producir los alimentos para toda la población. En los últimos 30 años ha contribuido notablemente a consolidar el aparato económico del país. Durante los últimos 30 años el sector agropecuario ha estado generando alimentos, ha estado generando materias primas para la producción industrial y divisas que se usaron para capitalizar el desarrollo industrial. Desde los años 30 hasta los mediados de los 60, la producción agrícola tuvo un ritmo de crecimiento mayor que el crecimiento de la población y con ello sentó las bases del desarrollo que ahora tiene el país. Durante este lapso la inversión pública destinada al sector fue muy dinámica y se orientó principalmente a incrementar la superficie bajo riego. Podríamos decir que entre 1940 y 1970 la inversión en obras de riego destinada al sector agropecuario absorbió el 80% del gasto público que se destinaba a ese sector, y de esta inversión el 40% se realizó en 3 estados, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Si le sumáramos a ello Chihuahua y Coahuila, el porcentaje sería superior al 60%. Por lo tanto, podemos afirmar que el desarrollo agropecuario que se dio entre el año 1930 y el año 1960 se dio en un segmento muy pequeño del sector agropecuario, la agricultura de riego tecnificada, que fue la que estuvo capitalizando la economía. Más o menos a partir de 1965 se inicia un periodo de lento crecimiento en el sector agropecuario, desaparecieron los excedentes agrícolas y se revirtió la tendencia en el comercio exterior. Antes éramos exportadores de granos y a partir de 1965 nos convertimos en importadores de alimentos. Este lento crecimiento y este rezago del crecimiento del sector obedeció a varias cosas. Por un lado, el deterioro de los precios relativos de los productos del sector agropecuario, ya que durante 10 años los precios de garantía de los productos agrícolas se mantuvieron estables y esto generó desincentivó la producción de este tipo de cultivos. Por otra parte, se estancó el crecimiento de la superficie cosechada, que venía dándose muy dinámicamente, se fue estancando. Y por otro lado, el crecimiento de los rendimientos en los cultivos disminuyó. A esto podríamos agregar que la ganadería empezó a crecer en sus ramas de pequeñas especies, sobre todo aves y cerdos, y generó una demanda de granos para la alimentación de animales que disminuyó la producción de granos para la alimentación humana. En resumen, el sector agropecuario fue el que generó una capitalización de la economía para el crecimiento en los sectores industrial y de servicios. También expulsó mano de obra que se fue al sector industrial y al sector servicios, y fue el que se sacrificó, podríamos decir, para que el país se desarrollara en su parte industrial y en su parte de servicios. Esto, es decir, el reconocer este fenómeno del estancamiento agrícola, el sacrificio que tuvo que hacer el sector agropecuario, nos ha conducido a adoptar una nueva estrategia para impulsar el desarrollo, y esto nos ha llevado a darle un apoyo prioritario a las zonas de temporal. Es decir, si durante ese periodo de desarrollo estabilizador se impulsaron a las áreas de riego, ahora con el sistema alimentario mexicano se pretende darle apoyo al desarrollo de las áreas de temporal, que son las que tienen ahorita la mayor capacidad de respuesta para crecer. Y por otro lado, pues permite también favorecer a los productores de más bajos ingresos. La política agropecuaria se ha venido orientando de acuerdo con los siguientes objetivos: mejorar el nivel de vida de la población rural mediante la creación de oportunidades de ocupación y el aumento de la productividad;
en un programa, es decir, que no se le puede llamar programa, es un sistema que integra producción, distribución y consumo de alimentos básicos. Se propone lograr una producción que garantice la autosuficiencia en alimentos básicos e insumos para la industria, de bienes de consumo popular, y permita por estas dos acciones una mayor independencia nacional. Simultáneamente se propone lograr un equilibrio con la producción de cultivos que logran mayores rendimientos por hectárea y utilizan gran cantidad de mano de obra y generan divisas. Si por un lado se pretende producir alimentos, producir materias primas, y por otro lado equilibrar esta producción con los cultivos que generan mano de obra y divisas, o sea, los cultivos de exportación. Se busca también generar y retener un mayor excedente económico para capitalizar al campo. Durante la etapa anterior del desarrollo agropecuario, el excedente económico que generaba la agricultura capitalizó a otros sectores de la economía. Ahora se pretende que todo el excedente económico que genere vuelva a capitalizar al mismo sector y se redistribuya en él. Se pretende también intensificar el desarrollo de una capacidad tecnológica autónoma para aprovechar los recursos disponibles. Es decir, la revolución verde, que hasta ahora ha sido la tecnología que se ha utilizado para el desarrollo agropecuario, tiene que revertirse y crearse una tecnología propia para el desarrollo agropecuario del país. Por otro lado, se pretende también proteger, conservar e incrementar los recursos naturales renovables. Actualmente perdemos una gran cantidad de tierras por erosión, perdemos una gran cantidad de bosques por falta de conocimientos en su explotación. Se pretende crear la tecnología y crear la organización en los productores para conservar esa riqueza y no que es renovable y no perderla irremisiblemente como la estamos perdiendo. Dentro de todo esto, el Estado no produce alimentos, es decir, el Estado, que es el rector de todas las actividades de la economía nacional, no es el productor de los alimentos los producen los campesinos. El Estado, por lo tanto, es fundamentalmente el guía y el promotor. Dentro del sistema alimentario mexicano, el Estado pretende avanzar dentro de un esquema de alianza para la producción y asumir conjuntamente con los campesinos los riesgos de la producción de alimentos. Es decir, se pretende que el Estado no solo promueva y dé asistencia técnica, sino que junto con el campesino asuma el riesgo de la producción y le garantice un ingreso mínimo a los productores que les permita embarcarse, sobre todo a los productores de temporal, en la aventura de producir alimentos con todas las aleatoriedades que esto tiene por el temporal, por las heladas, por la falta de lluvia, ¿no? Por lo tanto, el Estado inducirá por la vía de recursos, investigación y extensionismo el cambio tecnológico para aumentar la producción de alimentos. El sistema alimentario mexicano, que no es un programa, sino que es un sistema transversal, es decir, tiene que ver con el sector agropecuario, con el sector industrial, con el sector de los servicios a través de la comercialización y distribución, precisa objetivos, concierta acciones y finca responsabilidades y compromisos en el tiempo y en el espacio. Es por lo tanto un enfoque integral, abarcando el área agropecuaria, el área pesquera, la industrial de los alimentos, la tecnología alimenticia, el área de la comercialización. En este sentido se continuará la expansión de las áreas de cultivo y simultáneamente se buscará reincorporar a la producción las tierras que por algún motivo están abandonadas con el objeto de aprovechar la infraestructura existente, aumentar la producción y crear oportunidades de empleo. Se reforzará la atención a la agricultura de temporal, como ya lo habéis dicho. Es un esfuerzo sin precedentes porque en estas áreas de producción están las mayores potencialidades para aumentar la producción de alimentos básicos y para elevar el nivel de ingreso de la población rural. El Estado, por otra parte, continuará destinando montos elevados de gasto de inversión pública hacia el fomento agropecuario y forestal, reorientado hacia las zonas de temporal y a las regiones más necesitadas, pero también continuará
la inversión en obras de riego, ya que estas contribuyen a disminuir el riesgo que tiene producir en el temporal. Y además, pues son necesarias para lograr el aumento propuesto en la producción agrícola. Aquí hay un cambio de enfoque. Las inversiones que se hacían en los años anteriores eran en grandes zonas de irrigación. Las inversiones que se pretende hacer ahora son en obras de riego de pequeña escala, en obras de drenaje y en obras de mejoramiento de tierras. Se reorientarán las acciones de investigación, capacitación y asistencia técnica a fin de impulsar los cultivos de mayor prioridad. Por otro lado, la política de precios de los productos del campo tendrá como propósito principal movilizar el esfuerzo productivo del sector, aumentando la rentabilidad de los productos básicos. Se busca con esto capitalizar al campo y evitar la incertidumbre que tiene el productor a la hora de vender sus cosechas. Para ello, pues esto se tiene que enmarcar dentro de una política y de una estructura de precios que tiene que ver con toda la economía nacional y con los precios internacionales. Por último, con referencia al sector agropecuario, se puede decir que se pondrá énfasis en el desarrollo de los sistemas agroindustriales alimenticios, y su impulso va a contribuir a aumentar la oferta de bienes alimenticios y a estabilizar la demanda de los productos del campo. En la medida en que los productos agropecuarios tengan una demanda segura, los precios se estabilizan. Favorecerá un importante esfuerzo de organización y permitirá una generación de empleos y un aprovechamiento cabal de los recursos del agro. Asimismo, constituirá una parte principal de la política de desarrollo regional. En forma paralela, será reforzado el sistema de comercialización interna de los productos agropecuarios para hacerlo más eficiente, buscando una mejor integración nacional de las actividades en el espacio económico, de manera tal que sean vinculados los procesos de producción e industrialización de los insumos con el mercado final. El Estado apoyará a los agricultores, especialmente a los pequeños, mediante sistemas de información y servicios articulados de almacenamiento y transporte, y como se mencionó anteriormente, concertará convenios con los sectores social y privado para comprometerlos en la realización de acciones concretas que impriman una orientación diferente y un mayor dinamismo al sector agropecuario. Con referencia al otro sector estratégico, que es el industrial, durante más de 2 decenios, el dinámico desarrollo industrial del país constituyó el motor principal de la economía. O sea, la industria se vino desarrollando a raíz del excedente que generaba la agricultura. Hacia finales de la década pasada y particularmente durante mediados de los años 60, este desarrollo mostró también una desaceleración y una incapacidad para producir en forma suficiente bienes socialmente necesarios y avanzar hacia nuevas ramas de manufacturas, en especial en las áreas de bienes de capital, o sea, máquinas, herramientas principalmente, lo que derivó, entre otras cosas, en una baja capacidad para absorber la mano de obra excedente en el país. La estrategia seguida y el efecto conjunto de políticas y de presiones a corto plazo han producido una estructura industrial caracterizada por la orientación casi exclusiva hacia el mercado interno y una relativa ineficiencia y una incapacidad para exportar. O sea, nuestra industria está en desventaja con la industria de otros países para competir en mercados internacionales. Esto se debe principalmente a una excesiva concentración urbano-industrial, es decir, el país tiene 3 grandes polos de desarrollo industrial: México, Guadalajara, Monterrey, y de ahí en adelante es muy poco lo que se puede decir de industria nacional distribuida en el territorio. La proporción elevada de la producción de bienes de consumo, en particular los duraderos, y el rezago de otras ramas como la de los bienes de capital, o sea, nuestra industria se ha dedicado a producir bienes de consumo temporal y no ha producido los bienes de capital necesarios
para que el desarrollo industrial se multiplique, así como la reducida explotación y el procesamiento de materias primas disponibles. Nuestra gama de producción es muy estrecha. Por otra parte, hay coexistencia de grandes empresas oligopólicas y una multitud de pequeñas empresas dispersas y poco eslabonadas. Esta estrategia de desarrollo, es decir, el desarrollo interno protegido por barreras para evitar la competencia internacional, tuvo validez en un tiempo en que el país construía su planta industrial. Sin embargo, ahora la dirección del desarrollo económico requiere, en particular para mediar las consecuencias sociales del modelo económico anterior, de una reorientación en esta política de desarrollo industrial. La aplicación de la nueva estrategia de desarrollo industrial se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, que es una parte sectorial del Plan Global de Desarrollo. En este plan están definidos los sectores prioritarios en función de su contribución a los objetivos generales del plan, las zonas de localización preferentes y las medidas que vayan de una manera integral a los problemas en áreas industriales. Para efectos de la operación y la realización de este plan de desarrollo industrial se creó una Comisión Nacional de Fomento Industrial, que es el foro de discusión y de concertación de acciones entre el gobierno y los sectores social y privado. Para el sector industrial, dentro de los objetivos generales de la estrategia global, se piensa que coadyuvará a resolver los problemas de la desocupación y del desempleo y contribuirá a garantizar un nivel mínimo de bienestar para toda la población. Dentro de este marco, los objetivos de la política industrial serían los siguientes. Primero, reorientar la producción hacia bienes de consumo básico, particularmente en el caso de los alimentos, de la industria alimenticia, que son el sustento real de una remuneración adecuada del trabajo. Desarrollar las ramas de alta productividad capaces de exportar y de sustituir importaciones de manera eficiente. Por otro lado, se busca integrar mejor la estructura industrial para aprovechar en mayor medida los recursos naturales y los recursos humanos del país y para desarrollar ramas como las productoras de maquinaria y equipo. Se busca también desconcentrar territorialmente la actividad económica de acuerdo con los propósitos del desarrollo regional. Explotar los recursos naturales y reorientar las inversiones hacia las costas, hacia las fronteras, para que se conviertan en alternativas de los actuales centros de concentración industrial. Se busca también equilibrar las estructuras de mercado, atacando las tendencias de concentración oligopólica de las industrias más dinámicas y articulando a la gran empresa con la mediana y con la pequeña. Aumentar la eficiencia y la eficacia de la producción industrial, evitando las diferencias excesivas entre los precios internos de los productos industriales que produce el país y los precios externos, es decir, los precios internacionales de los mismos productos. Diversificar las exportaciones mediante el desarrollo de ramas que tengan la capacidad de exportar una proporción significativa de su producción y combinar este esfuerzo con una selección adecuada de las importaciones reemplazables para que en ramas como las de bienes de capital y la industria química disminuya proporcionalmente el saldo negativo en la cuenta de comercio exterior, sin que esto implique una política cuya meta sea dejar de importar, sino aprovechar la disponibilidad de recursos del país y la evolución de los mercados internacionales. Se busca también avanzar hacia una autodeterminación y una independencia tecnológica a través del desarrollo de tecnología propia, congruente con la dotación de factores y la modificación de aquellas tecnologías que, estando disponibles a nivel mundial, se puedan adaptar a las condiciones de nuestro país. El eje de la estrategia industrial es el potencial financiero que nos brindan los recursos derivados de la explotación de los hidrocarburos conforme a una plataforma que ya se definió,
y que proveen al país de una autodeterminación financiera. El ritmo de explotación de los recursos petroleros, de los hidrocarburos, será determinado de acuerdo a los objetivos nacionales, en función de las necesidades de política global de desarrollo y sobre la premisa de no rebasar la capacidad real de la sociedad para absorber eficientemente dichos recursos, sin crear distorsiones graves en el aparato productivo y financiero que pudieran obstaculizar la orientación social del desarrollo. Es decir, no venezolanizar nuestra economía. La plataforma de producción y exportación de petróleo que se ha definido busca armonizar la estructura del país conjugada con sus necesidades, responsabilidades y su situación de coyuntura, su situación coyuntural. Se pretende que esta plataforma de producción petrolera quede en 2.5 millones de barriles diarios de crudo con un rango de flexibilidad del 10%, lo que nos lleva a una meta de producción aproximada a los 2.700.000 barriles diarios. En este contexto, el crecimiento de la industria paraestatal juega un papel de doble pivote: garantizar por una parte la oferta de insumos estratégicos y por otra asegurar la demanda de bienes de capital necesarios para el establecimiento y para el desarrollo de una capacidad eficiente en la fabricación nacional de sus bienes. El siguiente paso en la estrategia consiste en inducir a la economía a entrar en un proceso de crecimiento alto, sostenido y eficiente, es decir, la disminución de la restricción financiera que producirán los excedentes petroleros es solo el impulso inicial al proceso de crecimiento. La economía general y el sector industrial en particular continuarán el proceso realimentándolo, es decir, el petróleo es solo el disparador para que nuestra economía mantenga un ritmo de crecimiento acelerado. Asimismo, se reorienta el desarrollo industrial con la instrumentación de una política selectiva de estímulos con criterios de carácter sectorial, regional y temporal, considerando también la dimensión de las empresas. Los apoyos favorecerán por una parte la creación de empleos, por otra la acumulación de capital y la generación de ahorro y divisas, y por otra el desarrollo regional y la eficiencia en la asignación de los recursos. En las metas que el Plan Global de Desarrollo en su parte industrial, o sea, en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial se fija, se encuentra un crecimiento real anual promedio del sector industrial del 10.8% en el periodo 80-82. Dentro de este crecimiento del 10.8%, el sector de manufacturas crecerá alrededor del 10%, lo que implica que el aparato industrial se duplicará en 7 años y que es un crecimiento muy superior al registrado en 70-78, que fue del 6.4%. La industria de bienes socialmente necesarios crecerá al 8% durante este periodo, tasa superior en 3.6 puntos a la registrada durante 70-78. Y además este sector participará con el 29% del Producto Industrial en 1982. Esto indica que el sector industrial que produce bienes socialmente necesarios, es decir, bienes alimenticios, de vestido, es altamente prioritario y que es un elemento indispensable que el país requiere para sostener su crecimiento. La industria química alcanzará una tasa del 9.7%, superior en 2.7 puntos a la obtenida en el lapso 70-78. El sector de energéticos, petróleo y petroquímica deberán crecer alrededor del 14%, o sea, están por encima de la tasa global promedio, y este crecimiento estará basado en la demanda interna y en las exportaciones de crudo. El sector eléctrico, para abastecer la demanda que todo este crecimiento de la planta industrial va a tener, deberá crecer al 10.7% y el sector de minería al 6.8%.
Aquí cabe destacar que tanto el crecimiento del sector eléctrico como el sector minería están enfocados principalmente a la creación de la industria de bienes de capital que no tenemos, o que tenemos de manera muy incipiente. Por último, la industria de la construcción, que es un elemento muy importante en la creación, la formación bruta de capital, debe de alcanzar una tasa de crecimiento del 11.1%. Para hacer viables estas tasas de crecimiento económico, la inversión pública, o sea, la inversión que el gobierno haga en el sector, tendrá un crecimiento real anual del 8.6% en los próximos 3 años, lo que equivale a crecer a 4 puntos más de lo que se ha crecido en los años 77-79. Este crecimiento debe de ser o será consecuencia de los menores requerimientos de inversión que tendrá Pemex una vez que alcance su plataforma de producción. Ello representará al final del periodo una participación en la inversión pública total de 37%. No obstante, la inversión pública en el sector industrial, quitando a Pemex, crecerá a una tasa real del 17% durante esos mismos años, y considerando solo al sector industrial no energéticos, la inversión pública alcanzará un crecimiento del 30%. Para llegar a estas metas es necesario la concurrencia de esfuerzos de las diferentes ramas que conforman el sector industrial, así como el apoyo del resto de los sectores de la economía. Es importante para el crecimiento del sector el autosuministro en forma oportuna y suficiente de energéticos, bienes de capital, productos químicos, minerales y materiales para la construcción. De parte de otros sectores son muy importantes la aportación de productos del campo y la eficiente operación de los servicios de transporte y comunicaciones, así como un sistema comercial bien articulado y eficiente. El apoyo financiero también debe de ser un pivote esencial para lograr estas tasas de crecimiento industrial, sobre todo en las ramas de bienes de capital y de manufacturas, donde se encuadra la mayor parte de la industria de bienes socialmente necesarios. Y la política de comercio exterior debe ser congruente con este desarrollo que pretendemos darle al desarrollo industrial. Adicionalmente, es necesario impulsar un proceso de calificación de la fuerza de trabajo nacional. Es decir, el país dispone de una gran cantidad de fuerza de trabajo, pero desgraciadamente es una fuerza de trabajo no calificada. Podemos hablar ahorita de tasas de desempleo muy altas, pero si pretendemos encontrar trabajadores calificados, carpinteros, plomeros, es decir, operadores de máquinas y de máquinas herramientas, no los tenemos. Es decir, tenemos fuerza de trabajo no calificada. Por lo tanto, uno de los objetivos que el Plan Global de Desarrollo se fija es capacitar a la fuerza de trabajo que tiene el país. Esto se pretende lograr a través de un apoyo decidido al sector educación, tanto en los sectores de educación media básica como en la educación no formal. Y por otro lado, el Programa Nacional de Empleo está enfocado a atender estos problemas de la capacitación y la ubicación de la mano de obra. Este tipo de apoyos vinculan los planes de desarrollo que han venido desarrollando los diferentes sectores. Es decir, el Plan Global de Desarrollo lo que pretende hacer es que los desarrollos no se den en líneas paralelas y no comunicadas, sino que el desarrollo industrial, el desarrollo del sector agropecuario, el desarrollo de los sectores de servicios, sobre todo comunicaciones, transportes, se den comunicados, se den dentro de un sistema integrado que nos lleve a lograr realmente los 4 objetivos que mencionábamos al principio. Yo creo que con esto damos por terminado. El compañero José de Jesús Espinosa hará unos comentarios acerca de esta conferencia. Tiene la palabra. Primeramente, me pongo
a la orden de ustedes de una forma demasiado modesta en relación al posible comentario que esta persona pudiera realizar en relación a la panorámica que el señor ingeniero Jacinto Segura, representante de la Secretaría de Programación y Presupuesto en el Estado, nos ha vertido. Los puntos de vista que a mi persona son objeto de consideración son los siguientes. Primero, que a mi modo de ver, el Plan Global de Desarrollo es un reto demasiado importante para todos los sectores económicos, políticos y sociales del país. Yo lo veo como una situación demasiado seria, hasta cierto punto demasiado comprometida y demasiado comprometedora por las siguientes situaciones. Conocemos, la mayoría de los que estudiamos en alguna que otra vez la ciencia económica aplicada a nuestro territorio, a nuestro país, de nuestros recursos. Definitivamente también conocemos de nuestras limitaciones en los diferentes campos y en los diferentes aspectos. Conocemos nuestras fallas desde el punto de vista administrativo. Conocemos nuestras carencias desde el punto de vista social. Conocemos nuestras capacidades y nuestras limitaciones desde el punto de vista económico. Y también un factor importantísimo que yo resaltaría sería nuestra relación como país, como potencia económica que queremos brindar, nuestra posición con el exterior, fundamentalmente con aquellos países con los cuales realizamos un intenso comercio desde el punto de vista de nuestras exportaciones y básicamente de nuestras importaciones. Tendríamos que pensar qué tanto por ciento compramos al exterior y con cuáles países realizamos nuestro mayor potencial económico de importación. Yo creo que esto es un punto básico y muy importante que en un momento determinado, si no consideramos como país, si no consideramos como gobierno, tal vez nuestro plan global de desarrollo, pretencioso, ambicionador, muy planificado, se nos venga abajo. No quiero decir con esto que mi análisis sea pesimista, definitivamente, de ninguna manera, sino que debemos fincarnos en la realidad, el análisis, definitivamente. Sí es cierto que nuestro despegue tal vez real, económico, en el futuro debe fincarse en dos sectores, como lo afirma el ingeniero Jacinto Segura, en el sector agropecuario y en el sector industrial. Es cierto que el sector agropecuario del país es tal vez el que ha vertido la mayor producción a través de nuestra historia política y económica, pero también es cierto que el sector agropecuario ha sido el más dañado, tal vez el que ha sostenido por mucho tiempo la economía nacional, y el sector nuevo, si comparamos con el sector agropecuario, es el sector que está naciendo y que todavía podemos considerar en nuestro país que no es un sector desarrollado, el sector industrial. Sí es estratégico y no nada más para nuestro país, para cualquier país del mundo. Recordemos, por ejemplo, a Japón, que es una de las potencias industriales, que le dedica una atención prioritaria a estos dos sectores también. Recordemos a los Países Bajos, Holanda, Noruega, Dinamarca, que también entre sus planes le dedican prioritaria importancia al sector agropecuario y al sector industrial. Y precisamente uno de los aspectos básicos importantes
que son premisas para el Plan Global de Desarrollo es precisamente esto: tomar experiencias de nuestros planes sectoriales anteriores, aplicarlas al Plan Global de Desarrollo, juntamente con las experiencias que hayan tenido otros países que hayan hecho en los mismos aspectos. Entonces considero que las estrategias cimentadas en estos sectores muy importantes. El plan global de desarrollo advierte una situación a mediano y a largo plazo. Estuvimos escuchando de labios del ingeniero los planes a mediano plazo, 80-82, en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector de servicios y sobre todo en el campo de la distribución de la riqueza, o sea, en el momento en que queramos decir cuánto hemos avanzado en la distribución del ingreso. Entonces yo considero que los puntos analizados por el ingeniero, después de hacer mis consideraciones, son muy importantes, que no es cualquier cosa decir del Plan Global de Desarrollo y decir a priori, pues es uno de los planes más que un sexenio fabrica y que pone a la vista de todos y cada uno de los particulares y que pone a la vista también de los diferentes sectores del país, sino que pues es un intento definitivamente, un intento de nuestro país por lograr metas indiscutibles para afincarse el futuro, que yo lo veo un futuro dramático definitivamente, y veo el futuro dramático que México quiere librar cuando nos acerquemos los países por allá al año 2000, en que haya crisis definitiva de un líquido que el Plan Global de Desarrollo está tomando muy en cuenta, el petróleo. Entonces creo yo que es una salida demasiado lógica, demasiado aceptable, pero que a mi juicio demanda no solamente participación del sector público, sino demanda participación del sector privado, demanda participación del sector social, definitivamente, y una decisión conjunta, integrando los sectores, globalizante precisamente, como lo dice el plan, con el propósito de tratar de lograr las metas propuestas en el Plan Global de Desarrollo. Considera también los puntos básicos dentro de este plan, el sistema alimentario mexicano, que según las palabras de él, van de la mano, deben ir de la mano. Se deben coordinar con el propósito de que rinda los esfuerzos necesarios para dotar de alimentación al pueblo mexicano. Entonces, pues considero muy importante que es no un plan superficial, que es un plan bastante serio, con mucha profundidad, con mucho análisis, con mucha medición, definitivamente, y que, vuelvo a repetir, como lo decía al principio, es un gran reto. Muchas gracias. El que desee formular alguna pregunta, si no se levantar la mano. Compañero. Bueno, yo quisiera preguntar en este momento para saber hacia qué metas vamos a llegar en el proceso de desarrollo económico de nuestro país, ya que de ello depende en gran parte nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Bueno, yo considero que la moneda mexicana en este momento se encuentra bastante sólida y respaldada precisamente por el pivote del desarrollo mexicano en este momento, que es la dotación de hidrocarburos. Es decir, podríamos decir que las monedas actuales, las monedas reales en un sistema económico mundial en este momento son los alimentos y los granos y los energéticos, y lo que está haciendo que la economía mundial gire en torno de estos dos tipos de monedas. Si por un lado los alimentos, a los cuales
el país pretende lograr su autosuficiencia a través del sistema alimentario mexicano, y por otro lado los energéticos, es decir, la dotación de petróleo básicamente con que cuenten las naciones. México afortunadamente pues es un país rico en energéticos, los descubrimientos de los últimos años y la plataforma de producción que estamos logrando nos lo demuestra, es decir, por ese lado somos un país muy sólido. Y en el caso de los alimentos, pensamos que a través del sistema alimentario mexicano lograremos la autosuficiencia en granos para el año 82 y la autosuficiencia en productos de destino industrial, oleaginosas y otros, alrededor del año 85. Esto hace que la moneda mexicana, el peso, conserve una solidez bastante aceptable en el mercado mundial. La política de no mantener un tipo de cambio fijo con el dólar, que es la moneda de referencia en el sistema mundial, sino de mantenerla flotante, obedece también a eso, es decir, a que el peso mexicano tiene la suficiente solidez como para flotar en el sistema mundial monetario. Yo creo que por ese lado no debemos de preocuparnos, es decir, la dotación de energéticos y el ritmo que llevamos hacia lograr la autosuficiencia alimentaria le da solidez a nuestra moneda. Yo, si me permiten, quisiera, complementando el comentario, miren, el plan global no viene siendo más que una proyección macroeconómica basada en los dos mercados, en el mercado de producto y en el mercado de dinero. ¿Sí? O sea, en el mercado de producto tenemos el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones y las importaciones. En el mercado de dinero tenemos que la oferta monetaria tiene que ser igual a la demanda de dinero para transacciones más la demanda de dinero para especulación. Bien, una evaluación de la moneda, ¿qué traería en consecuencia? Que todas estas proyecciones no se dieran tal como lo está planteando el plan global. ¿Por qué? Porque una evaluación aumentaría la demanda de dinero para transacciones por el dinero del exterior que provendrían y haría que mi demanda de dinero fuera mayor que la oferta monetaria. Cosa que ya no se lograría el equilibrio en ambos mercados, que es la teoría keynesiana, que es la teoría que plantea el plan global. Entonces, dado eso, yo creo que el gobierno pues está muy interesado en sostener la paridad del peso mexicano pues, a los índices que lo ha hecho, ¿no? En base a eso está fundamentado el plan. Es uno de los puntos claros. No sé si quede claro. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Definitivamente pienso yo que el sistema alimentario mexicano es un plan de desarrollo de igual magnitud e importancia que el Plan Global de Desarrollo Integral. Menciona usted en su exposición, ingeniero Segura, que se está invitando a los agricultores a que se arriesguen en la aventura de las tierras temporales. Y he estado leyendo últimamente en las noticias de que hay peticiones concretas de que las tierras destinadas a la ganadería se destinen al cultivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿No sería conveniente hacer una permuta de las tierras destinadas a la ganadería que representa nada más una actividad económica para ciertas personas y que verdaderamente, digamos, no se proyecta la utilidad de esa actividad económica a todas las clases sociales? ¿Cuál es la opinión suya al respecto de que las tierras ganaderas, las concesiones territoriales dedicadas a la ganadería, se dediquen mejor a la agricultura para fundamentar el programa del sistema, ¿verdad?, alimentario mexicano? Bueno, mire usted, primero el sistema alimentario mexicano es la parte del plan global que está instrumentando esta estrategia de apoyar a dos sectores básicos, el agropecuario y el industrial. Es decir, el instrumento para dinamizar el sector agropecuario es el sistema alimentario. Por otro lado, una de las causas del deterioro del sector agrícola fue precisamente la competencia de la ganadería por los granos y por los forrajes.
Es decir, si recordamos que la agricultura se dio, es decir, el desarrollo agrícola del país se dio principalmente con las grandes inversiones en riego, los grandes sistemas de riego, y que al iniciarse el desarrollo de la ganadería, estas áreas de riego, estas mismas áreas de riego se empezaron a dedicar a cultivos orientados hacia la ganadería, es decir, la producción de alfalfas, la producción de sorgos, la producción de algunas oleaginosas en las cuales el subproducto de pastas era más importante que el aceite mismo. Encontramos que la ganadería empezó a competir con la producción de alimentos para los humanos. La estrategia que el sistema alimentario está marcando con referencia a las áreas ganaderas es que dentro de ellas existen áreas susceptibles de cultivo y que deben dedicarse a los cultivos que la ganadería necesita para seguir su desarrollo, es decir, para evitar que las demandas ganaderas de grano y de forrajes compitan en las áreas de riego y en las áreas agrícolas con la producción de alimentos. Esto está contemplado dentro del sistema, es decir, ya se están haciendo intentos de adecuar la legislación, sobre todo la legislación agraria, para que las tierras ganaderas se puedan dedicar al cultivo de forrajes y al cultivo de granos para la ganadería. Y granos, digamos, el sorgo, que es de uso exclusivamente ganadero, se pueda cultivar en tierras ahora dedicadas a la ganadería, y esto libera a las áreas agrícolas de riego y a las áreas de temporal para la producción de granos para la alimentación humana. Con referencia al riesgo, es decir, a los agricultores que se está invitando a arriesgarse, ellos siempre se han arriesgado. Lo que pasa es que siempre se han arriesgado solos, es decir, ellos ponen su trabajo, ponen su semilla, ponen su esfuerzo, y si la cosecha sale bien, pues la mayor parte se la llevan los intermediarios, se la lleva el sistema de comercialización, y si sale mal, los que pierden son ellos. Ahora el Estado lo que está proponiendo es asumir el riesgo junto con ellos. Es decir, el Estado le dice al campesino, tú arriésgate, pero ya no te vas a arriesgar solo, yo voy a compartir contigo el riesgo. Si la cosecha no viene bien, tu trabajo de todas maneras va a ser remunerado vía seguro agrícola. Si la cosecha no sale bien, la semilla la vamos a compartir, es decir, tú vas a pagar una parte y yo otra, para que el riesgo no sea totalmente tuyo. Yo creo que el problema de la conversión de tierras ganaderas a tierras agrícolas va a ser muy complejo, y ya está siendo complejo. O sea, ya se han hecho intentos de convertir tierras ganaderas en tierras agrícolas, incluso para la producción exclusiva de la ganadería, y esto ha generado conflictos con la legislación referente al índice de agostadero, pero indefectiblemente que se va a tener que hacer. Es decir, tenemos que liberar áreas agrícolas para la producción de alimentos para los humanos, y que esto no necesariamente revierta en un estancamiento de la ganadería, porque pues también necesitamos que nuestra ganadería crezca para que esos alimentos, o sea, leche, carne, huevo, que ahorita son de consumo casi suntuario, ¿no?, sean de consumo generalizado, ¿no? Muchas gracias. Compañeros. Con esto de acuerdo en que el Plan Global de Desarrollo contempla la conservación de nuestros recursos naturales, así como, por ejemplo, cuál va a ser nuestra situación para el año 2000 si el financiamiento de este programa es a base del petróleo y de la información interna del ahorro. ¿Cuál va a ser nuestra solvencia para satisfacer las necesidades de México para ese año? Así nosotros vemos, por ejemplo, como experiencia en la Sierra Tarahumara, aquí en Chihuahua, había una tala moderada de los recursos de este tipo forestales, y casi no existía, o era casi nulo, la reforestación. Yo me pregunta es si para el año 2000 se tiene contemplado esta situación de petróleo, si no va a pasar algo semejante. Ahora, por otro lado, yo considero que al sector agropecuario es sumamente importantísimo, porque ahorita vamos a estar como, en comparación con otros países sumamente desarrollados, tienen una alta tecnología, pero en cuestión de agronomía pues, están sumamente bajas.
Mi pregunta es esa, nada más si está contemplada nuestra situación de petróleo para el año. Bueno, sí, el petróleo es un recurso no renovable, o sea, los bosques, los pastos, son recursos que se pueden renovar, o sea, si los conservamos, pueden durar por tiempo indefinido. El petróleo no, el petróleo es un recurso que se va a acabar, y va a llegar un día en que se nos va a acabar, ¿no? Por eso creemos que el país tiene ahorita una oportunidad histórica única para desarrollarse, utilizando como pivote ese recurso no renovable. Es decir, sabemos que ahorita tenemos mucho petróleo, que es un recurso muy valioso y que lo podemos quemar, es decir, quemarlo en todos sentidos, es decir, como se quema el gas que sale asociado, o quemarlo vendiéndolo y gastándolo en cosas suntuarias para un cierto estrato de la población, o podemos utilizarlo como disparador para un desarrollo más permanente, que es lo que pretende el Plan Global de Desarrollo. Y como es un recurso que tenemos la certeza que se va a acabar en un momento dado, tenemos que fijar una plataforma de producción, que es lo que hizo el presidente López Portillo, que permita, por un lado, aprovechar todo ese dinero que está generando la venta de petróleo, tanto interna como externa, para el desarrollo uniforme, armónico de todo el país. Es decir, no podemos vender más petróleo del que fijamos como plataforma de producción, porque corremos el riesgo de polarizar el uso de esos recursos, de venezolanizarnos, como se llaman en la terminología esta muy en moda, ¿no? Es decir, si generamos más dinero vendiendo más petróleo, pues corremos el riesgo de que un sector de la población lo utilice para construirse casas súper grandes, comprar Mercedes-Benz, en fin, y el resto de la población seguirá marginada y seguirá en niveles de vida muy bajos. Entonces, de ahí la necesidad de fijarnos una plataforma de producción que nos permita aprovechar esos recursos de una manera eficiente, ¿sí?, para generar desarrollo permanente. Y por otro lado, es decir, sabiendo que ese recurso se nos va a acabar, pues tenemos que utilizarlo así, es decir, para generar otras cosas que no se acaben. Por ejemplo, conservar los recursos naturales, que ahorita no lo hacemos. Es decir, ahorita perdemos tierras por erosión, perdemos bosques por tala inmoderada. Entonces, los recursos que genera el petróleo van a alimentar al sistema alimentario mexicano para generar la tecnología propia que nos permita conservar esos recursos naturales. Independientemente de utilizarlos en el corto plazo, como ya lo estamos haciendo a través de Coplamar, para hacer llegar los satisfactores inmediatos, básicos, a la población más marginada: agua potable, salud, comunicación, educación, a los que no tienen nada de eso. Eso es en el plano inmediato. En el plano mediato, pues a través del sistema alimentario mexicano, a través del desarrollo industrial, generar un desarrollo permanente a partir de un recurso que se nos va a agotar, probablemente por el año 2000 o un poquito más allá, esperamos. No hay una pregunta más que hacer, compañero. Mencionaba usted Sí. un sistema de producción mexicano. Mencionó también que no debemos de inducir nuestro desarrollo de acuerdo a las pautas ya establecidas, mencionado de los sistemas capitalistas y socialistas. Quisiera que nos explicara un poco más detalladamente en qué consiste el sistema mexicano. ¿Es acaso un nuevo modelo económico? Sí, cómo no. Básicamente es esto, ¿no? Es decir, el disparador de nuestra economía es el petróleo. Ustedes que son estudiosos de la economía recordarán que los sistemas capitalistas se generan a partir de una revolución industrial a mediados del siglo pasado. Es decir, la misma doble exacción que sufre el sector agropecuario en México de los años 30 a los años 60 se dio en Europa y se dio en Estados Unidos en el siglo pasado. O sea, fue el sector agropecuario que se fue modernizando y que fue generando excedente económico, creó una planta industrial. Esa planta industrial desarrolló las economías
y posteriormente pues ha generado la empresa transnacional y todo esto, ¿no? Pero ese fue su motor, es decir, de ahí nació. El desarrollo mexicano no se puede generar así. ¿Por qué? Porque la economía mundial ya está dada en otro contexto. Es decir, ahorita ya no podríamos, a través de generar excedentes en la agricultura, desarrollar una economía mexicana como se dio en Europa y como se dio en Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar otro motor. Ese motor es el petróleo, es el que tenemos ahorita. Con referencia al sistema socialista, pues yo pienso que la idiosincrasia mexicana, por un lado, por otro, las condiciones geopolíticas en las que se encuentra nuestro país, la cercanía con Estados Unidos, es decir, su inclusión en un sistema latinoamericano, no permitirían el generar un sistema socialista en México. Entonces tenemos que generar un sistema mexicano, es decir, por un lado, los motores para un crecimiento económico dentro del país no son los mismos que se dieron en el mundo cuando se generaron las economías capitalistas. Y por otro lado, el utilizar un sistema socialista de producción con toda la economía compulsivamente dirigida por el Estado no es posible dentro del contexto mundial donde estamos viviendo. Entonces tenemos que buscar un sistema propio, es lo que estamos tratando de hacer a través del Plan Global. Todavía no existe el sistema mexicano. Era la dirección de la escuela y a la sociedad de alumnos la oportunidad que me ha dado para platicar con ustedes sobre la estructura, la organización de Nacional Financiera como el banco de fomento más importante de México. Voy a tratar de ser breve y sobre todo quisiera más bien la participación final de ustedes, porque creo que la institución representa un organismo de mucho interés y sobre todo en estos momentos en que por primera vez hablamos de diferentes planes de desarrollo en México, es decir, son los intentos pues más profesionales que se han hecho a la fecha, como es el Programa de Desarrollo Industrial y el Plan Global de Desarrollo. Nacional Financiera forma es decir, participa o debe participar muy activamente para el logro de las metas de estos planes, ¿no? Repito, por primera vez, de una forma más profesional, más estudiada, estamos tratando de organizar todos los instrumentos, todos los sectores que forman la vida económica de México para lograr en una forma armónica y más a corto plazo mejores resultados para nuestro desarrollo. Entonces, repito, en este marco, Nacional Financiera creo que ocupa un papel importante y debe ser utilizada definitivamente en una forma creciente. Ustedes saben, Nacional Financiera fue creada en 1934 con la idea fundamentalmente en aquel entonces de que fuera el agente financiero del gobierno, es decir, las necesidades en aquella ocasión, cuando se iniciaba el proceso de reconstrucción del país después del movimiento armado, se consideraba que era como agente financiero el papel más importante para Nacional Financiera, y en 1934 fue creada con un capital de 20 millones de pesos. Poco a poco, a través del desarrollo económico del país, Nacional Financiera se ha venido adecuando a las necesidades económicas de México. Actualmente se está adecuando a los programas de desarrollo industrial y al Plan Global de Desarrollo. La organización de Nacional Financiera la podemos nosotros dividir en dos grandes sectores, por un lado como banco de fomento y por otro lado como banca de inversión. Como banca de inversión, sus funciones principales es la de participar en el mercado
de los ahorradores como una especie de regulador del mercado del ahorro. Esto es, participa a través de la colocación de sus diferentes tipos de inversión con el propósito de llegar al pequeño, mediano y gran ahorrador y de lograrse los recursos necesarios para cumplir con otras funciones que posteriormente comentaremos. Dentro también del sector o del campo de banca de inversión, Nacional Financiera participa a través de la colocación de acciones, de obligaciones, de valores, no nada más de Nacional Financiera, sino de otros sectores, de otras instituciones, de otras empresas. Asimismo, adquiere acciones dentro del mercado accionario privado o del sector público. Estas son las dos grandes funciones que tiene Nacional Financiera como banca de inversión, que son importantes, pero que definitivamente las funciones que tiene como banca de fomento son las que la hace ser la institución financiera más importante en México. Después del Banco de México, Nacional Financiera es la institución de crédito que maneja el mayor volumen de recursos. A 1979 había manejado 197,000 millones de pesos y repito, después del Banco de México es la más importante. Como banca de fomento, el gobierno federal ha dotado a Nacional Financiera de una estructura que yo la considero va de acuerdo con las etapas cronológicas del desarrollo de las empresas. Es decir, puesto que Nacional Financiera única y exclusivamente atiende y fomenta a la industria de transformación, incluyendo la turística, ha sido dotada de una serie de instrumentos, de herramientas financieras, de acuerdo con el orden cronológico del desarrollo de la empresa. Estos instrumentos básicamente están constituidos por los fideicomisos creados por el gobierno federal en Nacional Financiera y en primer lugar, de acuerdo con ese orden que yo les decía, se encuentra el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, a través del cual, Nacional Financiera pretende apoyar el desarrollo de ideas de empresas nuevas o de ampliaciones de empresas ya existentes. Es un instrumento que en la actualidad viene siendo el más barato, puesto que opera con créditos con tasas de interés al 10%. Aquí se pretende apoyar al sector privado y al sector público para que cuenten con los recursos suficientes para no caer en el error de tomar decisiones sin los estudios previos. Creo que esa etapa ya la hemos superado en México y actualmente las decisiones se toman a través de estudios perfectamente bien elaborados y realizados por profesionales. Entonces, este instrumento es sumamente importante para el desarrollo de las primeras, es decir, de la empresa o la ampliación de las existentes. Posteriormente, si llevamos ese orden cronológico de las empresas, una vez que nosotros hemos seleccionado ya una actividad a llevar a cabo y que los estudios nos están demostrando que es factible desde el punto de vista económico, tendremos que recurrir a financiamientos para lograr ya en sí la creación de ese proyecto o la consecución del proyecto. Existe en Nacional Financiera otro instrumento que ustedes lo deben haber escuchado constantemente, que es el Fondo Nacional de Fomento, de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria,
que es el que nosotros llamamos el caballito de batalla de Nacional Financiera, por medio del cual, a través de todas las instituciones de crédito privadas, podemos apoyar, y de Nacional Financiera también, podemos apoyar la realización de esos proyectos o la ampliación de esos proyectos. Aquí esto es muy importante mencionar que el FOGAIN ha sido dotado de una estructura y de ciertas características de acuerdo con estos programas de desarrollo industrial y el Plan Global de Desarrollo, porque por primera ocasión las tasas de interés a las que opera este fideicomiso van en función de las zonas dadas por el programa o Plan de Desarrollo Industrial, y van en función también de las actividades, sean prioritarias o no prioritarias, de acuerdo con los programas del gobierno federal, de acuerdo con el sistema alimentario mexicano, de acuerdo con el sistema o el programa de bienes de capital, y va en función también esta tasa de la magnitud de las empresas, es decir, si son pequeñas, si son medianas. Quiere decir con esto que obviamente las tasas más bajas serán para las zonas prioritarias del país, para desarrollar, serán también en función de la actividad prioritaria, que en este caso la producción de alimentos es prioritaria y la de bienes de capital, y en fin, una lista, si mal no recuerdo, de 91 artículos o productos son prioritarios ahorita por el gobierno y tendrán una tasa definitivamente baja, que va desde el 14% hasta el 22%. Y por otro lado, pues en apoyo a la industria de mayor volumen en México, como es la pequeña y sobre todo la pequeña, ¿no? Hay estadísticas en ese sentido y aproximadamente nosotros consideramos que existen en el país 80,000 industrias medianas y pequeñas, o sea que es la estructura fuerte de nuestra industria, ¿verdad? La industria pequeña y mediana, y es la que requiere de mayor apoyo. Independientemente del Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria, el industrial que una vez realizados sus estudios de factibilidad